Abra su Biblia, por favor, en Lucas capítulo 12, versículo 13. Lucas capítulo 12, versículo 13 en adelante. ¿Cuántos tienen hambre de la palabra del Señor Jesucristo? A ver, por aquí, ¿cuántos tienen hambre de la palabra de Dios? Solo 5. Aquí en la mitad, ¿cuántos tienen hambre de la palabra de Dios? Allá, ¿cuántos tienen hambre de la palabra de Dios? Todos los que tienen hambre de la palabra de Dios, digan amén. Muy bien. Vamos a leer la palabra del Señor en Lucas capítulo 12, versículo 13 al 31. Vamos a leer 11, ¿cuántos versículos? 9 versículos, no más. Estoy mal en matemáticas. 13, 23, 33, son 20. Vamos a leer 18 versículos. ¿Están listos? Le dijo uno de la multitud: Maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Mas él le dijo: Hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Y les dijo: Mirad y guardaos de toda, no escucho, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. También le refirió una parábola diciendo: la heredad de un hombre rico había producido mucho, y él pensaba dentro de sí diciendo: ¿qué haré? No tengo dónde guardar mis ganancias, mis frutos, mis riquezas. Y dijo: esto haré: derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y entonces me diré a mí mismo, diré a mi alma: alma mía, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe margaritas, regocíjate. Pero Dios le dijo: necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? ¿Quién se quedará con todo eso? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Dijo luego a sus discípulos: por esa misma razón, por tanto, os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué comeréis, ni por el cuerpo, qué vestiréis. La vida es más que la comida, y el cuerpo que el vestido. Considerad los cuervos, que ni siembran ni ciegan, no tienen despensa ni graneros, y Dios los alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que las aves? ¿Y quién de vosotros podrá afanarse o con afanarse sumar, añadir a su estatura un codo? Usted que es chiquito, no puede. Algunos quieren ser más bajitos, tampoco pueden. Pues si no podéis ni aún lo que es menos, ¿por qué os afanáis por lo demás? También considerad los lirios del campo, los lirios, las flores, cómo crecen, no trabajan ni hilan, mas os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Y si así viste Dios la hierba que hoy está en el campo y mañana es echada al horno, cuanto más a vosotros, hombres de poca fe. Vosotros, Grace Español, no os preocupéis por lo que habéis de comer, ni lo que habéis de beber, ni estéis en ansiosa inquietud, porque todas estas cosas buscan la gente del mundo. Pero vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios, y todas estas cosas os serán añadidas. Mateo capítulo 6, versículo 33. Mateo lo lee, lo amplía un poquito más, y solo leo un versículo, menciona exactamente lo mismo, solo que Mateo le añade algo. Mas buscad primeramente el reino de Dios y todas estas cosas os serán añadidas.
Yo he mencionado esto algunas veces, pero lo voy a mencionar otra vez porque a veces me quedo corto de ilustraciones. Pero hace como unos 10 años vino mi suegra a visitarme. Algunos saben la historia, los que se la saben, no digan nada y dejen que el que no se la sepa la escuche. Yo estaba recién llegado, no más, hace como unos 12 años. Yo estaba recién llegado a Houston y cuando llama mi suegra dice, por ahí voy a visitarlo. Entonces yo, por darme las de American Citizen, yo le dije, don't worry, suegra, I got you. Yo tengo el programa. ¿Qué vamos a hacer, mijo? Vamos a ir a San Antonio. Era febrero. ¿Sí ve? Ya empezaron a reírse los que se la saben. Y entonces armé todo el programa. Me fui al hotel, reservé el hotel Double Tree. Agarré el GPS, alquilé el carro, porque en ese entonces andábamos con un Luis 15. Luis manejaba y 15 empujan. Entonces tocaba alquilar un carro porque venía con su hija que había adoptado. Y alquilé una van, una Dodge Caravan. ¿Sabe cuál es de esas, no? Bebés, sillas de bebés, programa, todo. E íbamos a ir al parque que se llama Six Flags. Tenía todo bien programado, todo organizado, bueno, casi todo. El carro, el hotel, las comidas, el GPS, la silla para los niños, las maletas, el itinerario impreso y nos fuimos. Era febrero. Nos fuimos para San Antonio, llegamos una noche, nos quedamos en el hotel. Los niños, mañana vamos a ir al parque, vamos. Sí, mañana vamos a ir al parque. Nos levantamos temprano, desayunamos, no hay que llegar temprano, porque hay que aprovechar los juegos, los rides, todos los roller coasters, todo eso, los muñecos, en fin, eso mejor dicho. Cuando llegamos a Six Flags, no había nadie. Y había un letrero grande que decía, abrimos en marzo. Mi suegra me miró con esos ojos. Me dice, usted sí es mucho burro, ¿no? Y yo le dije, amén. Hice todo el plan, pero me faltó lo más importante. Íbamos a ir a Six Flags, pero se me olvidó el pequeño detalle, que Six Flags estaba cerrado. Aquí Jesús nos relata dos cosas importantísimas. La primera es una conversación que Jesús tiene con la gente. La segunda es una conversación que Jesús tiene con sus discípulos. La primera conversación que Jesús tiene con la gente nace en respuesta a una pregunta que uno de la multitud le hace al Señor. Ni siquiera fue una pregunta, ni siquiera fue una petición, fue como una demanda. Le digo, maestro, dígale a mi hermano que parta la herencia conmigo. Y Jesús le dice, yo no soy repartidor de herencia, señorito. Yo no soy el juez entre ustedes dos. Yo no vine a repartir herencia. No voy a hacer eso. Pero este hombre, porque Jesús conocía el corazón avaro de este hombre, les cuenta una parábola o una comparación. ¿Cuál fue la parábola? ¿Cuál fue la comparación? Había un hombre rico. ¿Alguien quiere ser rico? Que su esposa lo tenga que lamer de lo rico que es. Ahí si me puede poner una foto ahí de ese hombre rico. Había un hombre rico que había acumulado muchas riquezas. Y después de tener tanta riqueza, él se preguntó a él mismo, tuvo una conversación con él mismo y dijo, ¿yo qué voy a hacer con tanta riqueza? ¿Y qué voy a hacer con toda esta plata que tengo? Ya sé lo que voy a hacer. Voy a abrir más campo en mis graneros y voy a poner todo lo que yo tengo ahí. Voy a llenarme de cosas y luego yo mismo me diría a mí mismo, alma mía, oh alma mía, descansa. Te mereces el descanso. Ya tienes plata, ya tienes aviones, ya tienes esto, ya tienes fama, ya tienes el college pagado de todos tus hijos, ya tienes propiedades. Descansa, ríete, come, bebe, voy a incircuncisos.
Pero ese mismo día el Señor le dijo: necio, preparaste todo, pero te faltó lo más importante, tu alma. Esta noche te pedirán, morirás. ¿Y quién se quedará con todo eso? Ahora escucha esto. ¿Hay algo malo entonces en tener riquezas? ¿Es que Dios le enoja que sus hijos sean bendecidos? No. Pero lo que Jesús nos está tratando de enseñar aquí a través de su palabra es que lo más importante no son las riquezas, es la preservación del alma. Por eso Jesús primero le habla a ellos, a la multitud. Este hombre se hizo tesoros para sí mismo, pero me llama la atención que dice el versículo 21: asimismo es el que hace tesoros para sí mismo, pero no es rico, diga rico, para con Dios. Esa palabra con Dios es el griego eik. Mire qué significa esto. Yo lo puse ahí para que usted lo pueda leer. Dice: eik significa rico en Dios, rico para Dios, rico por Dios, rico hacia Dios, rico dentro de Dios. Voy a repetirlo. El que es rico para con Dios primero quiere decir que su alma tiene a Cristo, tiene la riqueza más importante, que es la salvación, pero también es bendecido en Dios, es bendecido con Dios, es bendecido para Dios, es bendecido hacia Dios y es bendecido dentro de Dios. Yo prefiero un desierto con Dios que un paraíso sin Él. Yo prefiero una crisis con Dios que 1000 riquezas sin Dios. Ahora, esa es la primera parte, la parte de guardarse de la avaricia y la parte de estar seguro a dónde vamos después de la muerte. Pero después se dirige a sus hijos, a los discípulos, diga discípulos. Esa es la segunda parte. Vamos a leer el versículo 22. Dice: y dijo luego a sus discípulos, diga a los suyos. Entonces alguien diga conmigo: esa palabra es para mí. Los que son hijos de Dios, digan amén. Esa palabra es para usted. Y ahora Jesús nos habla a nosotros, a los hijos de Dios. Por eso les digo, por lo que les acabo de decir, les digo: ahora ustedes no se preocupen por su vida, qué comerán, ni por su cuerpo, qué vestirán, porque la vida tiene más valor que la comida y el cuerpo más que la ropa. Fíjense en los cuervos, no siembran ni cosechan, no tienen ni graneros, sin embargo Dios los alimenta. ¿Cuánto más valen ustedes, hijos de Dios, que asisten a Grace Español? Más valen que las aves. Ahora escucha esto: si interpretamos incorrectamente este pasaje, llegaríamos a la conclusión de que Dios nos dice: descuídese, no trabaje, no se preocupe de qué va a comer, échese a dormir, que Dios le va a proveer todo. Ese no es el contexto. Aló. Porque yo conozco gente que son floja, pero usan ese: vea que Dios dice que no tengo que preocuparme, pues entonces ¿para qué consigo trabajo si el Señor me va a alimentar? No, porque la misma palabra te dice que el que no trabaje, que no coma. Jesús se refiere a vivir preocupado por mis necesidades, afanado por ellas. Entonces ese es el contexto en el cual Jesús nos habla. Porque hay hermanitos que deberían llamarse el lirio de los cuervos, que no trabajan ni hilan, ni hacen nada y quiere que Dios les supla todo. Pero el espíritu de este texto es el versículo 29. Quiero que lea el versículo 29 y se lo voy a leer en la Nueva Versión Internacional. Versículo 29. Jesús dice: así que no se afanen por lo que han de comer. Y luego dice: dejen de atormentarse. Wow. Mira, estamos finalizando un año, 2019. Y muchos de nosotros ya no ha empezado el año 2020 y ya estamos atormentados de lo que puede venir el próximo año.
Y cada vez que termina un año estamos estresados porque no pagamos las deudas, porque no esto, porque no otro, y no estamos preparados espiritualmente para ingresar a una nueva década, porque no es un año, es una década que empieza en enero. Y el Señor nos dice en esta hora: no se atormenten, hijos de Dios, no se atormenten por aquello que el Padre puede darles. Se refiere a una preocupación que no es sana. No me refiero a preocuparme sanamente de planear mis cosas, cómo voy a trabajar, de dónde va a venir el recurso. No ese es el contexto que Jesús nos habla. Él nos está diciendo: no se dejen llevar por la angustia ni la preocupación, porque el que se atormenta no disfruta la vida, no descansa en Dios. Diga conmigo: no voy a vivir atormentado. Mas el centro de todo este pasaje está en el versículo 31. Diga conmigo: esta es la respuesta. La respuesta es esta: mas busquen, por el contrario, busquen el reino de Dios, y estas cosas les serán añadidas. Mateo 6:33, levante sus manos, dígalo conmigo: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Estás preocupado por lo que viene en la próxima década? ¿Qué voy a comer? ¿Cómo voy a hacerle para pagar esto, para pagar lo otro? Dios te dice esta mañana: busca primero el reino de Dios. Pero alguien dice: David, ¿cómo voy a hacer para buscar algo espiritual que me va a dar algo material? Jesucristo lo dijo, está en la palabra: busquen primeramente el reino de y todas, ¿cuáles todas? La comida, el vestido, todo esto será añadido. Lo espiritual va a desprender tu necesidad material. Tienes que creerlo. Ese es un misterio, pero en la palabra, escucha esto: si el universo que existe salió de lo que no se ve, y la palabra dice que lo que se ve salió de lo que... ¿cuánto no más el Señor no va a sustentar a aquellos hijos que en el 2020 van a tener el reino como prioridad? Yo sé y yo conozco en un Dios que es espiritual, pero al mismo tiempo es el dueño del oro y de la plata. Dios tiene las cosas en orden. Nosotros somos los desordenados, porque para nosotros Dios nos dice que el que no puede confiar lo corrupto, es decir, las cosas materiales, si nadie puede manejar las cosas de esta tierra que van a perecer, ¿cuánto más se le va a encargar lo espiritual, que realmente es lo que importa? Por eso preocúpate porque el 2020 sea un año en que las cosas espirituales sean tu prioridad. Tu prioridad, tu prioridad. Por eso el enfoque que el Espíritu Santo me habló, lo compartí con los pastores y se lo voy a compartir hoy. El martes voy a soltar la palabra profética que Dios me habló para el 2020. Es que va a ser un año del reino de Dios. El 2020 va a ser un año donde vamos a aprender a poner primero el reino de los cielos, el reino de Dios, sobre todo lo demás. Y esta es la palabra, alguien que la reciba. Dios va a levantar a aquellos que tengan como prioridad en sus vidas el reino de Dios y no su propio reino. Empresario que me estás escuchando, si tu prioridad en la próxima década es el reino de los cielos, Dios te va a abundar y a bendecir, a ensanchar, y serás un recipiente de la añadura de Dios. Pero primero el reino. Ahora, alguien dice: David, ¿qué es el reino, pastor? Porque el reino, y en muchos lugares se habla del reino. Hay que buscar el reino. ¿Qué es buscar el reino? Hay que orar primero. ¿Qué es buscar el reino? Hay que sembrar primero. ¿Qué es buscar el reino? Hay reinos en la tierra. Sí, han habido muchísimos reinos, imperios.
Hay algunos reinos hoy en día. Inglaterra todavía mantiene su monarquía, España mantiene su monarquía, Holanda mantiene su monarquía, algunos países europeos, Mónaco mantiene su monarquía. Pero el reino de los cielos no es como en los reinos de la tierra. Y pensando, orando y estudiando sobre esto, me puse a estudiar, Señor, ¿qué es el reino de los cielos? Y puedo decirte tantas cosas del reino de los cielos, pero te lo resumo en esto. Escucha bien, pare oreja. El reino de los cielos es el reinado y la soberanía de Dios sobre todas las cosas. Voy a repetirlo. El reino de los cielos es la soberanía de Dios sobre todo. Cuando alguien dice, el reino de Dios será mi prioridad, estás diciendo que el gobierno de Dios será tu prioridad, que te vas a dejar gobernar por Dios. ¿A través de quién? A través de Jesucristo. Ese es el reino de Dios. Y quiero decirte algo. La mentalidad de reino, el tener mentalidad de reino no es ser el más grande. El tener mentalidad de reino no es ser más poderoso. El tener mentalidad del reino es vivir sometido al rey. Tómele foto a eso, dígalo conmigo. 1, 2, 3. Mentalidad de reino no es ser el más grande ni el más poderoso. Mentalidad de reino es vivir. Si en el 2020 tú vives sometido al rey, prepárate, porque todas las promesas que Jesucristo nos habló serán tuyas si vives sometido al rey. Ahora, escucha esto. Dios hace grandes a los que se someten a Él primero. Y no lo digo yo. La palabra dice, humíllense bajo la poderosa mano del Señor y Él los exaltará cuando fuere tiempo. Alguien diga amén a esa palabra y recíbala. Entonces reciba esta palabra: serás grande, serás poderoso, tendrás honra en la medida en que te sometas al Rey de Reyes, y su nombre es Jesucristo. Ahora escucha esto: mentalidad de reino no es todos me sirven. Mentalidad de reino es a quien puedo servir. Mentalidad de reino no es deme en que necesito. Mentalidad de reino es aquí estoy, ¿qué puedo dar? Mentalidad de reino no es que yo hago lo que quiero, sino mentalidad de reino es que me someto al señorío y a la voluntad de Dios a través de Jesucristo su Hijo. Es como cuando Jesús nos enseñó a orar: y así orarán ustedes, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros. Venga tu señorío, venga tu voluntad, venga tu deseo, venga tu gobierno. ¿Alguien quiere vivir en el reino de Dios en el próximo año? Dígame amén. Ahora escuche, quiero darle 3 principios que yo veo aquí para poner en práctica. El primero es este, diga conmigo: reino. Diga fuerte: primero el reino. En primer lugar, hay que entrar en el reino. Dígalo otra vez. Porque yo no puedo disfrutar de los beneficios del reino si no estoy. Jesús tuvo una conversación con un teólogo llamado Nicodemo, y en Juan capítulo 3 versículo 3 Jesucristo le dice a Nicodemo, le dice: ven Nicodemo, el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Entonces aquí hay algo que Jesús nos pone en la mesa y nos dice: la entrada para el reino se llama nuevo nacimiento. ¿Aló? Mire, supongamos que Abelardo venga. Usted siempre el que me ayuda, usted siempre el que está dispuesto a hacer el ridículo. Venga, hijo. Un aplauso para Abelardo. Está soltero. Soltero, ¿verdad, mijo? ¿Soltero? ¿Seguro? ¿Platicando con alguien? Después hablamos. Supongamos que usted representa a Jesucristo, ¿ok? Pero hay algo que yo tengo que hacer para entrar al reino, y es el nuevo nacimiento. Entonces hay gente que quiere los beneficios del reino sin entrar al reino a través del nuevo nacimiento. Y andan diciendo: para la renta. Como el que le dijo a Jesús: maestro, dígale a mi hermano que me dé la mitad de lo que me toca. Ese no estaba metido en el reino, ese no había nacido de nuevo.
El hecho de que te sientes en una silla, escuches palabra y digas 3 amenes no quiere decir que estás en el reino. El hecho de que te pares y digas amén y gloria a Dios no quiere decir que estás en el reino. Es más, hay predicadores que no han nacido de nuevo. Hay gente que canta que no ha nacido de nuevo. Lo que realmente me da la entrada al reino de los cielos es el nuevo nacimiento. Y me van a escuchar hablar del nuevo nacimiento seguido. Te voy a decir por qué. Porque mi preocupación como tu pastor es primero tu alma y luego tu vida aquí. ¿De qué me sirve motivarte para que tengas más cosas si cuando Cristo venga por su iglesia te vas a quedar? No hice mi trabajo y vas a decir: ¿dónde está ese pastor escarpeta para mandarle la migra? Me engañó. Porque mi preocupación número 1 es que tu alma sea salva, no como el necio que acumuló y acumuló, pero nunca entró. No, aquí hay alguien que tiene que escuchar esto. Por eso Jesucristo dijo: no se aterren si ven que los primeros que entran son las prostitutas, son los ladrones, son los publicanos, son los pecadores, que ellos reconocieron que sí necesitaban un Salvador. Yo quiero que tú te preguntes si has nacido de nuevo. Y no me digas como Nicodemo: otra vez meterme en la panza de mi mamá. Hermano, ya alguien hizo esa pregunta, ya usted no vuelva a caer en esa misma burrada. Se refiere a alguien que ha nacido por dentro, que su espíritu se ha vivificado, que ahora tiene vida espiritual, que antes estaba muerto, pero ahora tiene vida en Cristo Jesús. Vamos, dale un aplauso fuerte al Señor. Levante sus manos y declaro esto: el 2020, que el 2020 sea marcado porque somos un pueblo que hemos nacido de nuevo y porque somos un pueblo que ha entrado al reino de los cielos. Mire, yo estaba en Canadá. Entonces, cuando venía de Canadá para acá, para Houston, estaba todavía en Canadá, no estaba en Houston, no estaba en Estados Unidos. Y estaba en la inmigración, había un letrero grande que decía: Welcome to United States. Pero yo no estaba aquí, yo estaba en Canadá. Yo dije: ven acá. Ni siquiera he tomado el avión. Y ya dice Welcome to United States. Y cuando pasé el pasaporte, era un oficial con el escudo y la bandera de Estados Unidos y me dijo: Welcome home. Y yo me quedé: no. Pero si ni siquiera he tomado el avión. Entonces me di cuenta que era la representación del gobierno americano en tierra canadiense. No sé si alguien está agarrando esto. El que ha entrado en el reino de los cielos ya vive en el reino de los cielos aquí en la tierra. Y son aquellos que pueden decir: venga a nosotros, venga a nosotros, venga a nosotros tu reino. C.S. Lewis es el autor de Crónicas de Narnia. Déjeme contarle un poquito acerca de C.S. Lewis. Era creyente, discipulado por su mamá, pero una vez que su mamá murió en el año de 1908, durante 4 años él se perdió y se volvió ateo en el 1908. Deja un poquito más la foto de él. Se volvió ateo, se convirtió en profesor de filosofía. El tipo conocía la palabra, su mamá le enseñó la Biblia. Pero al ver que su mamá partió y al ver que Dios no le respondió, como muchos que no han nacido de nuevo y solo conocen la palabra, era nada más un creyente, pero no había nacido de nuevo. Se convirtió en ateo. O sea, imagínense, de creyente a ateo. Qué tremenda desconversión. Y después empezó a leer un autor cristiano llamado John MacDonald. Ese autor marcó su vida y de ateo se volvió en teísta. No en tenista, sino teísta. O sea, empezó a creer que había un Dios otra vez, pero no había nacido. Diga conmigo: no había nacido de nuevo. Mas un día, en 1929, Lewis tuvo un encuentro real con Jesucristo.
Y ese día Lewis nació de nuevo. Él dice en sus propias palabras: nunca tuve la experiencia de buscar a Dios. Fue Él el que me buscó a mí. Él fue el cazador, yo fui el venado. Ha sido llamado el apóstol de los escépticos. Escribió más de 60 libros. Después de su nuevo nacimiento, durante 30 años escribió historias de ficción, libros de apologética, libros de inspiración. Y sus 25 libros cristianos vendieron millones de copias. Su arte más grande, su obra de arte, las Crónicas de Narnia. Escucha, Lewis se decía ser cristiano, pero no había nacido de nuevo. Y por una prueba se volvió ateo. Si Lewis tuvo ese escenario, probablemente muchos aquí tienen ese mismo escenario. Mírame bien a la cara. Mírame fijamente hasta cegarte. Escúcheme. Si una prueba a usted lo saca del camino, quiere decir que muy probablemente usted no ha nacido de nuevo. Pero los que nacen de nuevo no son perfectos, pero en su espíritu, el Espíritu de Dios está dentro de ellos. Están sellados con el Espíritu Santo y el diablo no tiene poder ni potestad sobre ellos. Escúcheme. Esta semana leí una frase de alguien que me gustó mucho. El que es nacido de nuevo, el que tiene el Espíritu Santo y el que está bajo el gobierno de Dios. Escúcheme. Se me olvidó lo que iba a decir. No, ya me acordé. El que tiene el Espíritu Santo, que está bajo el gobierno de Dios, no tiene que arrebatarle nada al diablo, porque todo lo que tiene esa persona le pertenece a él. Mi vida, mi casa, mi dinero, alguien recibe mi futuro, todo. Yo no le tengo miedo al enemigo, porque yo he nacido de nuevo, tengo al Espíritu Santo, he entrado en el reino y vivo bajo el sometimiento de Cristo. Alguien grite amén a eso. Entonces lo primero es que hay que entrar al reino. ¿De qué me sirvió a usted decirle da? Y usted sale ya, pero no está adentro? David, ¿cómo entro, pastor? ¿Dónde hay que comprar el boleto? La fe viene por el oír, y el oír se abre por la palabra predicada del evangelio. Y abres el corazón a la persona más maravillosa y le dices: Jesucristo, ven a mí. Esa fue la frase que dijo David Wilkerson cuando estaba predicando en un teatro frente a los obispos y los Mau Maus, las dos pandillas más gruesas de Brooklyn en el año 1950. Allá había un joven llamado Nicky Cruz, que durante varios meses escupió al predicador, bofeteó al predicador, no había nacido de nuevo, maldecía cada vez que ese predicador le hablaba de Cristo. Pero cuando este predicador David Wilkerson dijo: si hay alguien aquí que dice Jesucristo, ven a mí, esas palabras retumbaron en el oído y en el corazón de Nicky Cruz. Y antes de que se diera una matazón, porque se iban a matar las dos pandillas, Nicky Cruz subió con lágrimas en sus ojos al escenario y con un puñal en la mano dijo: no sé qué me está pasando, algo se me metió por dentro, estoy siendo cambiado, ya no tengo odio, ya no quiero matar a ese otro moreno del otro lado, no quiero matar a esa pandilla, algo está pasando dentro de mí. Y David Wilkerson lo abrazó y le dijo: mi hijo, es que hoy has nacido de nuevo. Si hay alguien que crea esa palabra, denle un aplauso al Señor. Número uno, hay que nacer de nuevo. Pero dos, estando ya dentro del reino, hay que buscar el reino. Míreme, le hablo de los dos públicos. ¿Se acuerda el primero? Necio, hoy van a pedir tu alma, vas a morir y no vas a entrar al reino. Esa fue la palabra para la multitud. Luego para los discípulos: ya ustedes están en el reino, busquen el reino,
Busquen el reino antes que todas las cosas y no se afanen, porque dentro del reino su Padre les ha prometido proveerles todo lo que necesitan si primero buscan el reino. ¿Sí ve la diferencia? A este le dice necio: tus riquezas no van a servir porque tu alma se va a perder. Esta noche vas a estirar la pata. Pero a los hijos les dice: no se afanen, busquen primeramente el reino. Alguien dice: ay, es que perdió el reino luego. No, lo que Jesús está diciendo es: persigan el reino, persigan la voluntad de Dios, persigan el deseo de Dios, persigan los mandamientos de Dios, persigan el gobierno de Dios, busquen la voluntad de Dios, busquen la palabra de Dios, busquen el señorío de Dios, busquen el deseo de Dios antes que todas estas cosas. Y mire, le quiero leer esto, Romanos 14:17, y con eso termino. Y el próximo domingo voy a continuar hablando de este tema. ¿Cuántos quieren venir el próximo domingo? Es el primer domingo del año, mal testimonio si no viene. Romanos 14:17, escuche esto: porque el reino de Dios, papito, míreme papito, el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Mire, yo he orado para que en el 2020 usted viva en justicia, usted tenga paz y usted tenga gozo en el Espíritu. Que cuando usted se siente a hacer esta carta, si el reino es su prioridad, usted no va a empezar: un carro Mercedes-Benz 4 llantas, rines de acero, cirugía plástica para mi esposa, que mi suegra se vaya a vivir a China. Y ahí empezó usted, ta. Si el reino es prioridad para usted, usted va a empezar así: Padre mío, en este 2020 quiero agradarte a ti, quiero conocerte más, quiero aprender más la escritura, quiero orar más, quiero madurar más en la fe, quiero vivir una vida de abundancia espiritual, de justicia, de paz, de gozo. Mire, si usted empezó así, usted está preparándose para su mejor década. Su mejor temporada vendrá cuando lo primero en su vida es el reino de los cielos. ¿Alguien quiere recibir esa palabra? Que me diga amén a eso. Pero nos dice: buscan primeramente el reino de Dios y su tiene dos partes la justicia. Yo no soy justo por mis obras. Si fuera por mis obras, hermano, mándeme para la guandoca, porque yo no he hecho nada bueno. Pero en Cristo soy justificado, soy declarado perdonado y libre de toda condena. Pero una vez, diga conmigo, una vez en el reino, una vez usted ya entra en el reino, entonces usted empieza a practicar la justicia, o sea, la integridad. Es que algunas personas no puedo, esa palabra es muy gruesa, pastor. No, señor, si usted ha nacido de nuevo, si el Espíritu Santo está con usted, usted no es perfecto, pero puede ser íntegro. Había una pareja que estaba comiendo un pollo asado, romántico, se agarraban las manitas: ay, princesa, ay, muñequita hermosa. Fueron a pagaron el pollo, pero llevaron otro para llevar, le vendieron una bolsa, y cuando subieron al carro, en esa bolsa no había pollo, habían todas las ganancias de todo el restaurante del día. Cuando estaban como una milla, dijo: no, hay que devolvernos, porque somos gente honrada. Se devolvió y dijo: mire, señor, usted me dio plata en vez de comida, yo se la tengo que regresar. Dijo: uy, qué hombre tan honesto. Déjeme por favor llamar a las noticias, déjeme llamar a Univisión, porque esto no se ve hoy en día. Digo: no, por favor, no, porque ella no es mi esposa, ella es mi amante. No me venga con clases de honestidad.
sino vengamos delante del Señor con un corazón dispuesto a vivir en integridad delante de Él. Que el 2020 sea un año donde nos caractericemos por practicar y vivir la justicia y la integridad.